¿Cómo están? Les saluda por acá Osvaldo Figueroa, médico de profesión y además distribuidor de Herbalife hace ya más de 28 años. El día de hoy dándote una vez más la bienvenida a nuestros talleres de salud y bienestar. El día de hoy tenemos un día muy especial porque vamos a hablar de un tema que es realmente muy interesante, que tiene que ver con nuestro día a día y que hay muchas dudas al respecto, no solamente con respecto a su beneficio, sino también en la forma en que podemos implementar esto para el beneficio de nuestra salud. Y la persona que tenemos invitada es una gran amiga, yo la conozco hace mucho tiempo, ella es enfermera, pero además de eso es muy estudiosa de todo el tema de la nutrición, es una apasionada con todos los temas de salud, de bienestar, le gusta indagar, le gusta leer esas letras pequeñas y este es uno de los temas que más le encanta, que más le apasiona. El día de hoy ella nos va a contar de esto. Ya tiene ya 21 años utilizando estos productos, no solamente es enfermera, sino además miembro del equipo de presidentes, lo que quiere decir que además ha ayudado a muchísimas personas con la nutrición y ayudándolas con toda esta información que el día de hoy nos va a compartir, lo que ella ha compartido con tanta gente, pero también con su familia. El día de hoy yo quiero darle la bienvenida a mi amiga personal, Bente Ramírez. Bienvenida, Bente. Gracias, Osvaldo. Para mí es un gusto estar aquí contigo hoy y estar aquí pasando esta información que realmente, como dices, me apasiona el tema, me encanta y que tiene mucho que ver con la actualidad en la forma como nos estamos alimentando diariamente y muchas veces encontramos información tan contradictoria que por eso decidimos tocar este tema, simplemente para que de una manera muy sencilla pudiéramos orientar un poco a las personas que realmente quieren cambiar su bienestar, sentirse mejor y pues hacer esos cambios no solamente para ellos y para su familia. Y como tú dices, pues yo ya llevo 21 años tomando la nutrición de Herbalife y el cambio ha sido increíble porque al principio, pues a pesar de ser enfermera, yo no tenía ni idea de cómo alimentarnos y realmente pues pensaba que lo estaba haciendo bien. De hecho, siempre pues estábamos pendientes de qué era lo mejor que le podíamos dar a nuestros 3 hijos en ese momento pequeños. Y después cuando empezamos a entender un poco el tema, que de hecho pues en las facultades de enfermería y medicina, yo no sé en el día de hoy si lo tratan, pero en ese momento pues no era parte nada importante del manejo de la salud. Y entonces, como te digo, les dábamos lo que creíamos que era bien, pero después entendimos que era una locura seguir alimentándonos de la manera en que lo estábamos haciendo, porque realmente los ácidos grasos omega 3 y cualquier parte nutricional funciona siempre y cuando haya un equilibrio en la alimentación que tú tienes, y de eso también vamos a hablar el día de hoy, porque esto tiene que ir de la mano como te digo, un equilibrio en carbohidratos, proteínas, grasas y todos esos micronutrientes que forman parte pues básica de la alimentación actual. Y te cuento que pues antes del Herbalife realmente nosotros nos alimentábamos pésimo. De pronto tú que estás escuchando la charla te identificas, pero nuestra comida tenía muchísimos fritos. Básicamente todos los días había algo frito. Comíamos mucha carne de res, mucha carne de pollo. Hoy en día hemos hecho cambios importantes, no solamente en la suplementación de nuestra alimentación, sino que hemos entendido qué cosas tenemos que empezar a quitar y qué cosas tenemos que empezar a implementar. Ahora consumo mucho más verduras, frutas. Antes era de vez en cuando, ahora son parte súper importante de la alimentación diaria en nuestra casa. Pero antes que eso, pues hay cosas súper importantes que entender del proceso, porque eso es lo que crea tanta confusión, ¿no? La grasa, por ejemplo, es súper importante y tú escuchas hoy en día, sobre todo gente muy joven, que dice, yo no quiero tener ni un gramito de grasa en el cuerpo, y eso es una locura porque de ahí es que nuestro cuerpo está sacando energía y además de eso pues protege órganos, protege las articulaciones, nos ayuda a regular la temperatura, almacena
cosas vitales, es una fuente de energía para el cuerpo. Entonces, la grasa no la podemos seguir satanizando como lo estamos haciendo ahorita. Es importante tener cierta acumulación de grasa, ¿cierto? Y de esta manera podemos, porque incluso si vemos en las mujeres que son grandes deportistas y empiezan a quemar esa grasa de una manera tan radical, empieza a interferir con su ciclo menstrual. ¿Cómo será de importante esto, no? Pero hoy vamos a hablar esencialmente del omega 3. El omega 3 es un ácido graso esencial. ¿Qué quiere decir esencial? Para las personas que no manejan el término, esencial es que tu cuerpo no lo produce. Tiene la única manera de que entre a tu organismo este ácido graso esencial es a través de la alimentación que tú le das, y por eso es tan importante qué es lo que estás poniendo en tu mesa todos los días. Y solamente se puede obtener, y no de todos los alimentos, sino a través de ciertos alimentos, y que es lo que hemos visto que en el proceso de los años nuestra alimentación ha cambiado tanto. De hecho lo hemos visto en estos talleres de bienestar que hemos tenido, que nuestra alimentación ha cambiado tanto que lo que comían nuestros antepasados, pues nada que ver con lo que estamos comiendo nosotros ahora. Entonces, también es importante, y es una de las cosas que me impactó cuando yo hace 21 años empecé a estudiar un poco el tema de nutrición, porque ahí es donde empieza este recorrido, cómo los ácidos grasos omega 3 tuvieron que ver tanto en la evolución del ser humano. Sí, esto, pues hubo muchas cosas que influenciaron ese desarrollo que tuvimos, pero el hecho de empezar a caminar erguidos, el hecho de empezar a utilizar herramientas para convertirnos, pasar de recolectores de frutas y de pequeños animalitos, pasamos a poder ser grandes cazadores. Eso hizo, y también hubo unos cambios climáticos que influyeron para que los humanos de esa época cambiaran su hábitat y empezaran a desplazarse hacia las grandes llanuras que estaban cerca de los lagos y de los mares, y ahí empieza ese cambio en la alimentación. Dentro de esos grandes cambios es que los hombres salían a cazar, pues ya tenían herramientas, ya tenían el fuego también que les permitía empezar a cocinar sus alimentos, y las mujeres se quedaban recolectando los moluscos y los animalitos que estaban cerca de las playas, y estos, como se alimentaban de las algas, empezaron a generar esos cambios en la evolución, sobre todo a nivel del cerebro, y de hecho se da un crecimiento impresionante en muy poco tiempo. Y de hecho, de pasar de 600 gramos más o menos que pesaba el cerebro del humano de esa época, a pesar en 1200, 1400 gramos, que es lo que pesa en la actualidad. Y eso se debe, dicen, que es básicamente a que como esas algas están llenas de omega 3, el consumo de omega 3 en grandes cantidades entró en la base de la alimentación, y eso generó esos grandes cambios. Como les digo, afirman que pues, los que manejan el tema, los antropólogos y los que estudian el tema, que se generó más que todo en África Oriental, donde había gran abundancia de lagos llenos de organismos unicelulares, las algas, que estaban repletas de omega 3, y de ahí se genera ese gran cambio. Al mismo tiempo, pues que la carne que ellos consumían en esa época de los animales que estaban cazando también era rico en omega 3, lo que no pasa hoy en día, porque esos animales, muchos se alimentaban de pastos y de cosas naturales que también les permitían pues tener ese gran crecimiento, esas grandes cantidades de omega 3, lo que hizo que el desarrollo del cerebro pues se diera en ese momento de una manera tan rápida como pasa en este momento, ¿no? O sea que el omega 3 también es muy importante entonces en el desarrollo del sistema nervioso, ¿no? Y en su buen funcionamiento. Claro, claro, porque al haber ese crecimiento a nivel cerebral, pues no solamente fue en tamaño que creció, sino en las aptitudes que nosotros teníamos
pues, para todos los cambios que se empezaban a dar y hizo que nosotros hiciéramos un cambio muy radical en comparación a nuestros, digamos, nosotros venimos de los monos, es la teoría. Entonces hizo que nos dividiéramos de una manera drástica, pero fue a través de empezar a alimentarnos de una manera muy diferente a como lo hacen estos antepasados. Bueno, Entonces, vente, ahorita claro, viene una parte muy importante que es lo que va aplicado a lo que tenemos que decidir todos los días, ¿no? Porque si bien es cierto, como tú has dicho, que las grasas son importantes como macronutrientes, también es cierto que no todas las grasas tienen la misma calidad y tienen el mismo efecto en el organismo. Y por otro lado, tenemos que también tener claro que mucha de la información que nosotros recibimos está alimentada, bueno, a veces por la publicidad y como que cada marca quiere vender su producto y cada uno tiene como que sus defensores, pero hay una evidencia científica que explica cuáles son las grasas que realmente nos conviene y esa información que no sé si nos puedes compartir, nos puede permitir tomar decisiones a la hora de comprar o consumir estas grasas. Cuéntanos un poco de eso. claro, de hecho, es súper importante lo que dices, Osvaldo, porque sí tiene que ver mucho la publicidad que nos han hecho de alguna manera y no lo podemos negar. Hay publicidad engañosa que nos ayuda en un momento dado a tomar decisiones que no son las correctas para nuestro buen funcionamiento. Entonces, por eso es tan importante entender un poco qué es lo que nosotros encontramos en el mercado con respecto a las grasas. De hecho, siempre hemos escuchado que las grasas saturadas son muy malas, que son esas grasas que son sólidas a temperatura ambiente. Por ejemplo, la mantequilla, la manteca de cerdo, la grasa de la carne, todas esas en un momento dado nos dijeron que eran supremamente malas. Entonces la industria comenzó a hacer cambios y convirtió las mantequillas, por ejemplo, en margarinas para que la gente, en ese momento hubo un boom de que la margarina era muchísimo mejor y todos nos volcamos a consumir más margarinas cuando después a través de los estudios que se han hecho nos dimos cuenta que las margarinas y muchas grasas de esas que habían cambiado de saturadas a grasas hidrogenadas, pues eran grasas trans, que son las que nos tapan las venas y las arterias en el momento en que nosotros empezamos a consumirlas. Entonces, ahí hay que entender, y lo vamos a ver un poquito más adelante, que cuáles son las grasas, entre comillas, buenas y entre comillas malas, pero esto es una clasificación muy general. Están las saturadas, que están las sólidas a temperatura ambiente, las monoinsaturadas, que son líquidas a temperatura ambiente, pero se vuelven un poquito como viscosas cuando tú las pones a una temperatura más fría, y la poliinsaturada, que es, pues hay varias, pero entre ellas el omega 3 y el omega 6. De hecho, el omega 3 es ácidos grasos esenciales poliinsaturados de cadena larga y son básicamente los que vamos a hablar ahorita, ¿no? Entonces, grasas buenas y malas son términos que no son médicos, aunque cada vez se utilizan mucho más, simplemente para que la mayoría de nosotros entendamos exactamente qué se puede consumir y qué no se puede consumir. Lo que pasa es que también encontramos algunos países donde la industria no tiene la obligación de poner en sus etiquetas cuánta grasa trans o incluso ni si tiene grasas trans o no. Entonces, cuando tú vas a comprar un producto de esos procesados o ultraprocesados en el mercado y eres de los que miran las etiquetas, pues no vas a encontrar esta información que debería ser obligación en todos los países para entender que las grasas trans realmente sí son algo que nos está haciendo mucho daño, ¿no? Entonces, Entonces, antes de pasar a las grasas buenas, yo te quisiera hacer como una pregunta con esas grasas, como ya has aclarado, sin satanizarlas, pero que no son tan convenientes. Por ejemplo, de esas grasas no tan convenientes, así como quien dice, como un semáforo verde, amarillo, rojo, ¿cuáles en tu práctica diaria, en tu casa, cuáles tú, por ejemplo, decidiste
nunca comer, otras comerlas de vez en cuando y otras a lo mejor ser un poco más permisivo? Buena pregunta, porque yo creo que nos interesa a todas, a todos y a todos los que estamos, que somos los que nos metemos en la cocina y somos los que decidimos qué comprar y qué poner en nuestra mesa. Pues mira, de las primeras cosas de los cambios que hicimos fue dejar de comprar cierto tipo de aceite, porque no todos los aceites son malos, ni todos los aceites son tan buenos como los pintan. Pero, por ejemplo, el aceite de girasol es uno que está considerado dentro de las grasas malas por el tipo de aceite que es. De hecho, todavía hay mucha polémica con qué tipo de aceite usar en la cocina, pero, por ejemplo, el aceite de coco, dicen que su grado de quema, de oxidación es más alto que el aceite de girasol o el de soya, entonces recomienda pues más el aceite de coco que otros aceites, pero también el de soya se puede utilizar, el aceite, en otros países el aceite de cártamo, el aceite de aguacate, el aceite de canola, aunque el aceite de canola también en la parte industrial pues dicen que hubo una superproducción de canola en algunos países y la única manera en que podían salir de esa superproducción fue exportándola. Y de hecho el aceite de canola tampoco es tan bueno como dicen. Entonces hay muchas controversias, pero realmente ¿qué uso yo? Nosotros estamos utilizando, como te digo, el aceite de coco. Estamos utilizando el ghee, que es un proceso que se le hace a la mantequilla, porque tampoco es que la mantequilla sea lo que no se puede utilizar, pero sobre todo utilizamos el aceite de oliva procesado en frío, porque es que tiene muchos detallitos, depende del proceso, va a ser mejor o menos bueno que el otro, pero básicamente eso es lo que hacemos y sobre todo dejamos las frituras a un lado. Entiendo que el cambio más importante que una persona podría hacer, por ejemplo, sería evitar freír las cosas con aceite, ¿cierto? Sobre todo a temperaturas muy altas. Incluso fíjate que cuando tú cocinas la carne, hay personas que les encanta que les quede pero retostada, así con una costra por fuera. Eso tampoco es bueno, porque entonces, por ejemplo, el aceite de oliva que es tan bueno, si tú lo fríes algo durante mucho tiempo hasta el punto de quemarse, pasa de ser una grasa buena pasa a ser una grasa pues mala, no tan buena. Sí, entonces son muchas cosas, pero lo que yo te recomiendo es eso, quitar las frituras lo máximo, quitar los productos procesados, aquellos ultraprocesados también, porque de alguna manera la única manera para mejorar el sabor de esos productos procesados es agregando dos ingredientes que de hecho hoy en día sabemos que no son buenos, como es el azúcar y la grasa. Y fíjate que cuando tú vas, por ejemplo, a comer en un restaurante de esos de comida rápida, donde te dicen que te agrandan la porción, no te la agrandan en lechuga y en tomate, sino que te ofrecen es agrandarla o en papas fritas o en quesos o en otra porción de hamburguesa y eso son cosas que pues lo que hay que buscar es un equilibrio realmente. Entonces, este tema sigue siendo pues muy interesante y si miramos las grasas buenas, fíjate que hay muchos aceites, hay muchas opciones. Lo que pasa es que a veces nos casamos con una sola opción y eso es lo que hace que no sea tan bueno, pero el aceite de maíz, el de soya, las mayonesas y aderezos que no tengan tantos productos incluidos, tantos ingredientes, entre más ingredientes tiene, más procesado es. Y, y como te digo, el aceite de oliva, el aceite de aceituna, el aceite de aguacate, el aceite de colza, que es una col. Hoy en día hay muchas opciones para poder escoger de una manera más saludable, ¿cierto? Y bueno, una de las cosas que me llamó la atención y que me causó mucha curiosidad es porque el tema de los omega 3 hoy en día hace varios años pues es un boom, como si fuera algo muy nuevo.
pero realmente los estudios con respecto a los ácidos grasos omega 3 comienzan en 1970, imagínate hace cuántos años ya, hace más de 50 años, y comienza a raíz de la investigación de unos médicos europeos en una comunidad muy hacia arriba del norte, los nativos inuit, que ellos vivían bajo unas condiciones extremas en cuanto a la parte climática y en cuanto a la parte de alimentación, porque ahí no se produce ningún tipo de verdura, menos frutas. Entonces la base de su alimentación era lo que cazaban y lo que comían de la pesca, pues lo que cazaban de pescar. Y, o sea que su alimentación era muy rica en grasas, pero sin embargo era relativamente una población muy saludable. Entonces ahí es cuando empiezan estos estudios que tienen que ver sobre todo con, porque ahorita vamos a ver la clasificación del omega 3 en sí, entonces tiene que ver con el omega 3 EPA y DHA, esos son nombres acortados para que los entendamos bien porque sus nombres son bien complejos, pero empieza a ser muy interesante cómo el cuerpo humano también empieza a adaptarse a ciertas condiciones de vida, ¿no? Y por supuesto el tema de hoy son los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y estos básicamente se encuentran, son de origen marino, o sea, en grandes cantidades son de origen marino, aunque también los encontramos de otras fuentes, pero no son tan buenas como las de origen marino, ni en la cantidad que realmente el cuerpo necesita, ¿no? Entonces, se consideran saludables por el efecto que hacen a nivel cardiovascular sobre todo, pero ahorita hay estudios donde realmente, cuando yo entendí el omega 3, realmente me descrestó, como decimos en Colombia, me descrestó la cantidad de beneficios que traía para el cuerpo, porque realmente el cirujano vascular lo recomienda para el corazón, el ortopedista lo recomienda para las articulaciones, el oftalmólogo para el ojo, porque realmente tiene funciones a nivel de todo el cuerpo. Entonces, me llamó muchísimo la atención y es súper importante entender que las mejores fuentes, tanto en calidad como en cantidad, se encuentran básicamente en los pescados grasosos que se encuentran en las grandes profundidades de nuestros océanos y son los que llamamos pescados azules, porque están en aguas muy profundas y en aguas muy frías, especialmente el salmón, el bacalao, el atún, las sardinas, el arenque, entre muchos otros que seguramente pues ni conocemos, pero que también forman parte de la alimentación de otros países pues más al norte, ¿no? Donde realmente esos pescados se encuentran más fácil. Y aquí es importante entender esto, porque cuando escuchamos hablar de omega 3, pensamos que es un solo tipo de omega 3. Y tenemos básicamente tres, que son el ALA, el DHA y el EPA, ¿sí? Y los que tienen beneficios en nuestro cuerpo son el EPA y el DHA. Y pues muchas personas seguramente si la base de su alimentación no es carnívora o ni comen pescados ni se alimentan básicamente, o sea, por ejemplo, si hablamos de una persona vegetariana o vegana, ellos dentro de las cosas que he escuchado es que ellos consumen también omega 3, pero es importantísimo entender que la fuente o sea, la clase de omega 3 que se consumen a través de las verduras, sobre todo de las verduras y de las nueces, es el ALA. Y ALA no tiene los beneficios que puede tener los otros dos omega 3. Este es simplemente un precursor y realmente se necesitarían cantidades gigantes para poder producir el omega 3 que va a ser beneficioso para nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, incluso hay estudios donde personas que no son partidarias de usar suplementos alimenticios recomiendan usar el suplemento de omega 3 como algo súper importante. Y
Y es importante entender eso porque, como te digo, no hay solamente un omega 3, ¿no? Esto es muy importante con los poliinsaturados, ¿no? Porque mucha gente tiene confusión con eso, porque también, como te digo, siempre inclusive a nivel de mercadeo, cuando la gente a lo mejor está pensando en un tipo de suplemento, hay suplementos que ofrecen omega 6, 3 y 9, o 3, 6 y 9, y la gente dice, ah, mira, este debe ser mejor porque trae más, ¿no? Como creo que por eso lo hacen a propósito. O la gente piensa que todas las grasas poliinsaturadas son buenas. Entonces, me gustaría que aclararas para el público común, ¿verdad? Que tiene que ir a hacer la compra y que está buscando qué es lo que realmente es importante para tener el máximo beneficio de estos omega 3. Sí, mira, es súper importante lo que dices porque hoy en día han surgido muchos alimentos donde tienen enriquecidos con omega 3, 6 y 9. Y el hecho de que sea enriquecido es buenísimo porque es una alternativa para adicionar ciertos tipos de omega, pero el problema al que nos enfrentamos hoy en día es que como ha cambiado tanto la alimentación, o sea, antes básicamente comíamos lo que producíamos y lo que teníamos en el solar de la casa, comíamos los huevos de las gallinas que teníamos allí o comíamos la carne de las vacas que estaban comiéndose el pasto, pero hoy en día, debido pues a la cantidad de personas que somos y a cómo ha ido cambiando el mundo, pues se han industrializado y se han masificado la producción de alimentos con deterioro, por supuesto, de su calidad de alimento. Entonces, una de las cosas súper importantes es que la relación omega 3, o sea, no, antes de entrar en detalle de esto, es importante entender que así como el omega 3 es importante, el omega 6 también es súper importante porque pues el cuerpo también lo necesita para todos sus procesos metabólicos. El omega 9 dice un amigo que es como el agüita aromática, que es como que ni sirve ni no sirve, sino ahí está. Pero el que realmente va a marcar la diferencia es el omega 3 y el omega 6. Entonces, omega 6 lo encontramos en todo lo que comemos, no solamente en los productos procesados. Todo lo que consumimos tiene una cantidad importante de omega 6. El problema que se ha generado y que se ve reflejado en tantos problemas de salud que diariamente pues aquejan a los seres humanos, es que esa relación omega 3 que en un pasado lejano era 1 a 1, uno de omega 3 por uno de omega 6, hoy en día, y que lo ideal sería máximo 1 a 4, incluso encontré personas que dicen hasta 1,10, pero hoy en día la relación es de 1,15, 1,20, incluso en un foro que estuvimos de nutrición hace unos años, hablaban en ese momento de una relación 1 a 30. Entonces eso está causando tanta inflamación en nuestro cuerpo que no lo podemos manejar y se refleja en multitud de enfermedades que realmente podríamos manejar de otra manera si entendiéramos que tiene que haber un equilibrio diferente. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta, pero... Sí, me queda claro, o sea, que entiendo que la estrategia es bajar el consumo de omega 6, porque ya se consume demasiado y está en todos lados, e incrementar la de omega 3 para crear un equilibrio que se parezca a 1 a 1, ¿no? Sería así. Claro, entonces cuando tú encuentras en el mercado enriquecidos con omega 3, 6 y 9, pues realmente lo que te debería interesar, omega 6 y omega 9, pues no es tan necesario, omega 6 tenemos más que suficiente. Entonces lo que necesitamos es que si está enriquecido con omega 3, buenísimo, pero si le agregas omega 6, pues vas a seguir cambiando esa relación que para nada nos conviene, ¿no? Entonces... entremos un poquito en cuáles son los beneficios del omega 3. Les decía rápidamente, vamos a entrar por acá. Disminuye el riesgo de desarrollar síndrome metabólico por su efecto antiinflamatorio. Ayuda pues a regular todos estos riesgos que puede tener.
disminuye la acumulación de grasa en el hígado graso, ayuda al desarrollo cerebral, ayuda a disminuir los dolores menstruales. Incluso se ha encontrado estudios donde ayuda a prevenir y a manejar enfermedades mentales, entre ellas la depresión y la ansiedad, si las podemos considerar pues enfermedad mental, pero y tiene que ver con esto. Las ayuda para mejorar las enfermedades cardiovasculares, también el déficit de atención y la hiperactividad que está tan relacionada con lo que le damos a nuestros niños, con esa carga de azúcar que pues en el caso nuestro en la casa, el desayuno de nuestros hijos eran cereales y con su cantidad de azúcar que tienen, y uno de ellos tenía un déficit de atención bastante marcado. De hecho, tuvimos que llevarlo donde un especialista hasta que entendimos que teníamos, lo que teníamos que hacer era cambiar sus hábitos y la manera como estaba desayunando. Y ahí, gracias a Dios, encontramos los productos de Herbalife y la compañía hace 21 años y pudimos darles a ellos, aún siendo niños, los beneficios de un desayuno completamente diferente que empezó a verse reflejado en los cambios que ellos empezaron a tener, no solamente en bajar de peso y en ser más activos, sino también en esto que te digo particularmente del déficit de atención, que era un tema que realmente nos preocupaba muchísimo. Entonces, como ves, es súper importante para que el cuerpo, unido a través de una excelente nutrición y una nutrición equilibrada, y por supuesto para nosotros los productos de Herbalife ha sido un cambio increíble en nuestra alimentación, ¿no? Y fíjate que la recomendación del consumo de peces, o sea, porque los gobiernos están preocupándose mucho por el tema de, bueno, ¿cómo hacemos para que les llegue? Han entendido la importancia del omega 3, entonces, ¿cómo hacer para que le llegue más a la gente a través del pescado y esto, el omega 3? Pero entonces me puse a analizar, bueno, ¿cuánto consumo tenemos en nuestros países? Porque cuando yo era niña, yo recuerdo que incluso, pues ya de adulta, cuando empezábamos a cocinar en la casa, nuestro consumo de pescado, te puedo decir que era mínimo. Yo no sé en tu caso, Osvaldo, si consumías mucho. Bueno, tú eres, no sé si has vivido cerca de la costa. No, Porque la en las verdad no, costas no yo es no, así. no consumía mucho pescado tampoco, por lo menos no mucho en estado natural y la verdad, bueno, ahí uno empieza a ver que hay una carencia general, pues porque el hábito siempre es comer casi siempre muchas harinas, muchos carbohidratos, muchos quesos que no tienen mucho contenido, se le da prioridad a la carne roja por un tema cultural también, un tema, digamos, de la idiosincrasia, ¿no? Pero como tú dices, y además, bueno, no siempre está accesible a menos que vivas en la costa. Yo nunca viví cerca de la costa. Sí, porque yo me ponía a pensar y decía, bueno, Colombia, 8 kilos más o menos consumo de pescado, en América Latina 15 y en los países de la Unión Europea pues ya sube un poco y son 23 kilos, pero si lo que recomiendan la Organización Mundial de la Salud es que consumiéramos pescados azules, porque son específicos en esto, 2 o 3 veces por semana para poder suplir de alguna manera la cantidad de omega 3. Entonces, si dentro de estos 8 kilos de Colombia están incluidos las personas que viven en la costa, que se alimentan básicamente de ese tipo de pescados, pues en nuestras costas no se consume pescado de altas profundidades y menos peces azules, ¿cierto? Entonces encontramos una deficiencia gigante en lo que puede ser el consumo del omega 3 pues en la población en general. Y aunque se espera y hay muchos países que están, digamos, invirtiendo en este momento para mejorar esa parte piscícola a nivel de país, para mejorar el consumo, pues de todas maneras entonces nos enfrentamos también a que el pescado de cultivo es completamente diferente a la recomendación que hacen, y el pescado de cultivo puede que tengan algunos salmones o algunas truchas, tengan algo de omega 3, pero fuera de eso están inundados con como los tienen en la mayoría de los casos muy hacinados, los llenan de antibióticos precisamente para que poder solucionar esa cantidad de peces en un espacio pequeño, y no es tampoco lo que conviene, no nos conviene consumir tanto pescado. Y aparte de eso, todos sabemos hoy en día que nuestros mares están contaminados
con mercurio, sobre todo con metales pesados. Entonces, si nos ponemos a consumir el pescado también en grandes cantidades, a no ser que fuera pescado pues salvaje, quién sabe de qué parte del mundo, que tampoco es muy accesible para el común de la gente, pues sería muy complicado el tema realmente de poder tener los niveles de omega 3 que permita tener los beneficios de estos ácidos grasos, ¿no? Entonces el tema realmente es preocupante. Aquí pues volvemos un poco a lo mismo, porque si nos ponemos a consumir mucho pez, muchos pescados, aumentan los metales pesados y eso afecta a nuestros riñones, afecta a nuestro cerebro, empieza a afectar todo nuestro organismo. Igual se han encontrado estudios donde también hay efectos muy negativos, digamos, cuando el bebé está en crecimiento, en gestación, y por eso recomiendan tener mucha cautela con el consumo de pescado durante el embarazo, ¿no? Entonces realmente se enfrenta uno a una serie de recomendaciones que a veces se cruzan entre sí y tú dices, bueno, ¿y entonces qué hago? Porque realmente eso es lo que está pasando con la alimentación actual. Entonces, ¿qué hago? ¿Cierto? Y bueno, esto fue para nosotros Ahí está la algo, solución. ahí está la Aquí solución tengo el mío, realmente. ¿eh? Bueno, el mío también lo consumo todos los días, o sea, es parte súper importante, no solamente del desayuno, sino también en la noche, porque fíjate que lo que te decía, aunque ha sido como un boom actual, pero Herbalife lo tiene desde 1984, 1986, realmente muy cerca. Y lo que tenemos que garantizar acá, porque es que también encontramos muchísimos suplementos de Herbalife, de omega 3, perdón, en el mercado, pero una de las cosas que realmente nosotros vimos acá es que el proceso de quitar los metales pesados al aceite de pescado con el que se fabrican estos suplementos es lo que marca la diferencia. Entonces tú tienes que garantizar un omega 3 libre de metales pesados, aunque sean suplementos. Entonces, entiendo que solamente hay muy pocos que te pueden garantizar eso, pero entre esos Herbalife Line Plus para nosotros marcó una diferencia. De hecho, no solamente nosotros, pues Germán y yo, pues mi esposo y yo y los hijos lo toman, también nuestros padres que son personas mayores de 90, ellos los toman todos los días y eso con seguridad que ayuda a mejorar su calidad de vida de una manera notoria por todos los beneficios que veíamos que trae, ¿no? Además tiene, porque mucha gente dice, ay, pero es que eso sabe a pescado y a mí no me gusta, ¿no? Eso ni se le siente, porque la manera como lo procesan, con tomillo, menta, clavo, eso hace que realmente ni te des cuenta que es un aceite de pescado para aquellos a los que no les gusta. Y la recomendación, es importante saber, bueno, entonces, ¿cuánto omega 3 debo consumir? Y también se encuentran muchas contradicciones, porque pero básicamente la mínima recomendación son 250 miligramos diarios, pero haciendo la aclaración que son DHA. Entonces, ¿cómo así que son 250 miligramos? Entonces, mínimo, pero ¿de dónde lo saco si no es a través de una suplementación adecuada? Es que es absolutamente imposible, ¿cierto? Y aquí más o menos con el Herbalife Line, si tú tomas 2 al día, pues estás teniendo más de 600 miligramos al día, lo que te da una cobertura súper especial para poder tener esos ácidos grasos cubiertos, ¿no? Y sería También, bueno pues, para alguien a lo mejor tomar más si está recomendado, claro, más de mira, 2 al que día. también, claro, de hecho nosotros tomamos 4 porque pues digamos, ya somos adultos de más de 60 años y queremos tener una buena calidad de vida, no solamente como parte preventiva, sino también en personas que tienen, digamos, ya problemas cardiovasculares. La recomendación es que se consuma hasta 1 gramo al día por lo menos. Todavía, digamos, no está establecido exactamente porque todavía hay muchos estudios, pero sí encontré que se recomienda 1 gramo por lo menos mínimo al día para aquellas personas que ya tienen problemas de salud.
Incluso no lo mencioné, pero para personas con, digamos que en la familia tengan problemas de Alzheimer, como de una manera preventiva, también es súper recomendable. Yo diría que más que recomendable es importantísimo, es crucial que tomen el suplemento de omega 3. Y ojalá, pues el de Herbalife, como te digo, cubre todas esas problemas que pudieran presentar otros, ¿no? Genial, Entonces, y entonces, además otra como cosa que que, resumiendo todo el tema, antes de que nos cuentes un poquito el soporte que hay detrás de todo esto, podríamos decir que la primera estrategia es bajarle a los omega 6 porque los consumimos en exceso. Entonces allí podríamos decir, por ejemplo, en nuestro caso, que creo que la solución de ustedes se parece a la mía también, es que, por ejemplo, yo antes en las mañanas ya comía mucho omega 6 porque comía arepas, comía mucho queso, a la arepa regularmente le untaba mantequilla, siempre estaba acompañado a veces de frituras, que nos has dicho que son realmente dañinas. Aparte de eso, muchos embutidos, que es lo que regularmente se tiende como a desayunar. Entonces, por ejemplo, ya al sustituir mi desayuno por un batido con proteína Herbalife, ya me estoy quitando un montón de omega 6 que ya no me hacía bien, o de grasas, digamos, de las que has dicho que pueden ser perjudiciales. Por el otro lado, hacer en mis comidas libres, en mis comidas de alimento, entonces hacer elecciones adecuadas, como evitar de igual manera la fritura, como evitar las grasas trans, como agregar pescado a nuestra dieta, pero sobre todo que haya más vegetales verdes y coloridos, bajar el consumo de carbohidratos y entonces eso que me puede quedar faltando de omega 3, EPA, DHA, parte a través de mi mejorar un poco mi consumo de pescado, pero sin abusar por las consecuencias negativas y asegurarme de entonces a través de este producto poner ese extra de omega 3 para crear el balance, ¿no? Esa sería como tu recomendación. claro, porque si analizamos un poco más, realmente el omega 6 en cantidades, pues lo encontramos dice un amigo que en las cosas que más nos gustan, o sea, los panes, las tortas, las cosas dulces, todo lo que llaman bollería en algunos países, eso es cargado de omega 6. Entonces, sí, lo que recomendamos es una dieta balanceada, que tenga proteína, que tenga grasas de buena calidad, que tenga carbohidratos, ojalá complejos, o sea, que salgan de las frutas y las verduras, pero por supuesto para nosotros ha sido clave y yo sé que no lo pudiéramos haber logrado como ese equilibrio si no tomáramos todos los días nuestro batido nutricional en la mañana y en la noche. Eso ha sido clave para nosotros porque lo que tú dices, empezamos a cambiar ese balance y ese balance empezó a ser más adecuado y eso se reflejó en algunos problemas de salud que teníamos. Por ejemplo, Germán tenía el colesterol un poco alto y con eso empezó a regularlo. Él es médico ginecólogo y empezó a darse cuenta y en algunos otros síntomas también empezó a regularse, no solamente por el Herbalife Line, por supuesto, es un consumo de comidas equilibradas, el consumo de los productos y por supuesto también del Herbalife Line. Esa es la recomendación, que revises qué es lo que estás comiendo y que hagas los ajustes que tienes que hacer y ojalá lo complementes o lo suplementes con el Herbalife Line. Y coméntanos un poco la ciencia detrás de estos productos, de todo lo que nos has comentado. Pues mira, sí, una de las cosas que realmente nos tranquiliza es saber que Herbalife cuenta con un staff médico y científico detrás de cada uno de los productos que elabora la compañía. Y pues mi esposo es médico ginecólogo, él es muy curioso también con saber de dónde viene y al principio pues muy analítico con todo esto, pero cuando descubrimos realmente que todo el soporte médico y científico que había detrás no nos preocupamos más por esto. Y sobre todo que Herbalife Line está reconocido por una persona que fue premio Nobel de Medicina, el doctor Luis Narro, y tú sabes que ese premio no se lo dan a todo el mundo, pero no solamente
que él lo reconozca, es que él todos los días es producto del producto, si es una persona de 70 y pico de años que todos los días se toma la nutrición y todos los días hace ejercicio, lo ve uno haciendo triatlones, y tuvimos la grandísima suerte y la oportunidad de estar con él en un evento de nutrición que hubo en Estados Unidos, y para nosotros fue un orgullo increíble podernos tomar esa foto y estar al lado de él, y sobre todo, y voy a contar aquí una anécdota que nos dijo que cuando él terminó la charla, todo el mundo lo aplaudió y se puso de pie, pero él dijo, una de las cosas frustrantes de estar dando este tipo de charlas donde hablo de equilibrio en la comida, de bajarle a los fritos, de buscar una mejor relación, omega 3, omega 6, todo esto de manera muy científica que nos contó. Él decía, lo más frustrante es que me bajo de acá y lo primero que hacen es invitarme a comerme una torta con un helado, en la mayoría de los casos. O sea, como que no entendemos la magnitud de la información que tenemos en nuestras manos, y que lo más importante, más que escuchar, es ponerla en práctica, porque si no, no vamos a hacer nada, y esto se va a reflejar no solamente en tu salud, sino es un problema a nivel mundial, como lo sabemos hoy en día. Entonces, esta foto para nosotros es un tesoro increíble. Y bueno, como te decía, nosotros todos los días sagradamente hace 21 años nos tomamos, no solamente desayunamos, sino que todo el día nos estamos tomando los productos, porque entendemos que, como te decía, somos personas en el caso de Germán y yo, somos personas de más de 60 años, y lo que nos interesa realmente es calidad de vida. Y la calidad de vida la logras con una vida saludable, una vida activa, y qué mejor salud que las que podemos tener a través de nuestros productos y su variedad de productos, y nos preocupamos realmente por eso, y esa es la invitación que hacemos, te hacemos a ti que estás escuchando la charla, porque es ponerla en práctica, es empezar a hacer esos cambios que a veces no son tan fáciles, porque estamos habituados a desayunar básicamente lo mismo que desayunaba la abuelita, la mamá, y entonces pensamos que todos estos problemas que tienen que ver con sobrepeso o con otros problemas de salud son simplemente una herencia, cuando realmente está en nuestras manos hacer esos cambios que nos van a permitir no solamente a nosotros tener una mejor calidad de vida, sino de ahí en adelante a las generaciones que nos siguen. Entonces, como te digo, para nosotros es clave. Así nos encontrábamos hace 21 años, médico, enfermera, pensando que estábamos bien. Ahora estamos aquí. Esta es una foto reciente, y me atrevo a decir que no solamente que nos vemos mejor, sino que nos sentimos con mucha más energía, mucho más vitales, con ganas de seguir viviendo una vida activa y muy saludable, y a eso nos dedicamos, aparte pues, de tomar toda la nutrición, hacemos ejercicio con regularidad, y siempre soportado por el uso de nuestros productos todos los días. Entonces, bueno, eso era lo que tenía para contarles un poco de cuál ha sido este proceso en cuanto al omega 3, todas estas cosas que son importantes para que tú también las apliques. Muchísimas gracias, Bente. La verdad, bueno, un lujo poderte escuchar, no solamente tu conocimiento, tu experiencia, sino que has puesto en forma sencilla conceptos científicos importantes, y creo que todos quedamos muy claros en cómo sacar provecho de esta información para ponerla en práctica para nosotros y también para la salud de nuestra familia. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo taller. Gracias a ti, Osvaldo. Feliz día entonces. Que estés muy bien.